La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Bueno, y aunque ustedes no lo crean, desde tempranito, porque llegó primero que nadie, está sentado, no molestó a nadie, a los compañeritos, nada. Estamos con el arquitecto Martín Marcos, que lo conocemos de muy joven, ya ahora tiene un deterioro, pero... Bien, che. ¿Cómo bien, che? No me trates así. Claro, digno es el... Claro, una cosa digna. Bueno, estamos con Pero un es tipo... mucho más joven que vos. No sé. Vos siempre fuiste más grande que yo. Eso soy un dinosaurio. Nosotros Bueno, éramos chicos, vos ya eras grande. sí, imagínate. claro. ¿Quiénes somos nosotros? Perdón, aclaremos porque Nosotros. parece que eso es un colectivo. Hay un colectivo. Nosotros, todo el estudio. Vos te subiste, es una bruja el inspector. Bueno, estamos con Martín Marcos, que hoy dirige el Museo de Arte Decorativo y bueno, para todos los que lo apreciamos, lo valoramos como gestor público, en diferentes emprendimientos que ha tenido a lo largo de su vasto compromiso con la actividad pública. Me vas a hacer llorar. No, pero me puso contento cuando conocí al anterior director. Alberto Bellucci. Sí. Yo fui alumno de él en la facultad. Bueno, un buen director, Sí, extraordinario, creo que se jubiló. Sí, se jubiló, sigue en la academia, es miembro de la Academia de Bellas Artes, pero sí, ya está jubilado. Lo conocí, trabajé con él en alguna oportunidad allá por los 90, por el 2000, y cuando la continuidad de ese trabajo estaba en tus manos, dije, bueno, es una generación que está llegando, que se merece, que lo ganaste por concurso, no por ser amigo de nadie, con el esfuerzo que eso significa. Y bueno, ¿qué te encontraste cuando llegaste? Te sentaste el primer día como director, síndrome de la pared en blanco. ¿Qué sueños tenías cuando llegaste y qué has ido concretando a medida que se desarrolló tu gestión, que ya tiene 3 años? No, 22 meses. Estoy No, me parece que hace años que estás. No, por eso, claro. Sí, yo también tengo la misma sensación, pero no, bien, muy contento. Bueno, gracias, Juan. La verdad es que venía demorando esta invitación desde hace ya un tiempo. 3 años. No, tanto no. Pero venía demorando y hoy dije, no, vamos, que me tengo ganas de terminar mi semana con amigos y divirtiéndome un rato en la charla. Así que estoy muy contento de estar acá y de estar escuchando lo que ustedes hacen y que vengo siguiendo por la radio desde hace un tiempo largo y que ahora puedo disfrutar acá en vivo. Así que gracias, Juan, gracias, amigos. Y sí, muy contento. Hace 22 meses que estoy a cargo del Museo de Arte Decorativo. Para el que no lo conoce, para el pibe que Claro. dice, ¿qué es el Museo de Arte? ¿Cómo lo ubicamos geográficamente? Es un museo muy importante que está en un edificio muy significativo, que es el Palacio Errázuriz Alvear, que está en Libertador entre Sánchez de Bustamante y Pereira Lucena, y al lado del edificio del Automóvil Club Argentino. Es uno de los viejos palacios de principio del siglo XX de la gran oligarquía terrateniente vacuna argentino-chilena, en este caso, de eso que todavía testimonia un momento de la Argentina donde claramente era una potencia mundial, donde claramente la Argentina tenía vocación de ser potencia mundial y su clase dirigente tomaba decisiones a la altura de una aspiración de ser potencia mundial. Por lo tanto, algunos de los palacios que todavía hoy sobreviven en Buenos Aires y en algunas ciudades del interior, como Rosario, como Córdoba y demás, testimonian eso, y el Errázuriz Alvear es una gran obra de arquitectura de un prestigiosísimo arquitecto francés, René Sergent, que hizo otras obras aquí en Buenos Aires, el Palacio Bosch, la actual embajada de los Estados Unidos, o el Palacio Sanssouci en San Fernando. Todos esos tenían alvear entre sus propietarios, y de hecho todos esos se juntan en París y van a contratarlo a Sergent en 1910 para decirle: queremos hacernos no una casa, 3 casas en Buenos Aires. Y allí empiezan las historias de esta casa. Esta casa, que en el 35 sufre un cimbronazo muy fuerte cuando se muere Josefina de Alvear, la nieta del general Carlos María de Alvear, uno de los lugartenientes de San Martín, un hombre importante en la Revolución por la Independencia, y en el 35 ella muere. Y entonces
su marido, el embajador chileno en la Argentina, Matías Errázuriz. Allí se juntan dos familias muy poderosas, digamos, los Alvear argentinos y los Errázuriz chilenos. Y entonces el tipo ya además se daba cuenta que ese estilo de vida, que esa forma de vida no se podía seguir manteniendo, que el mundo había cambiado y que por lo tanto que para que habitaran 4 personas, como era esa familia de papá, mamá y 2 hijos, necesitaban 32 personas que los atendieran. En el Palacio Errázuriz vivían en un piso 4 y en el piso de arriba 32 para atender a esos 4. Entonces, bueno, me parece que es interesante que el testimonio de esa época y de ese momento esté latente, que se pueda visitar. Es el único de los grandes palacios que se puede visitar, que es público, así que la verdad es que estoy muy contento. En el 37 Errázuriz lo vende al Estado, llega a un acuerdo con el gobierno y lo vende con una condición, que sea un Museo Nacional de Arte Decorativo. Llegan a un acuerdo y entonces vende el palacio, deja toda su colección de arte, que hoy se puede visitar, y es parte de la colección permanente del Museo Nacional de Arte Decorativo. Y en el 37 ya abre el museo, con Ignacio Pirovano, el legendario Ignacio Pirovano, como primer director. Así que bueno, en esa línea estamos y la idea es renovarlo, modernizarlo, poder trabajar nuevos públicos, traer nuevas propuestas más contemporáneas que dialoguen con el patrimonio, un poco lo que hacen casi todos los museos del mundo que requieren una renovación y abrir nuevas etapas y convocar nuevos públicos. Cuando vos te presentaste como candidato a ser director, ¿qué tenías en la cabeza para decir, bueno, yo tengo un poquito más, yo me doy maña con este tema? ¿Qué pensaste que podías agregarle valor a una gestión? Bueno, lo cierto es que yo venía trabajando en equipos más vinculados a la gestión pública, pero con el planeamiento urbano, con el desarrollo urbano, con los temas urbanos de la ciudad y demás. Es hace un tiempo que vuelvo a retomar una agenda de gestión cultural que vuelve a ponerme en línea con la experiencia que en los 90 hicimos en la Secretaría de Extensión Universitaria de la UBA, fundamentalmente desde nuestra base de operaciones, que era el Centro Cultural Ricardo Rojas, y que pudimos, con un equipo muy importante, armar una movida también muy importante. Bueno, en esta etapa de mi vida, después de haber pasado por el urbanismo y por la gestión urbana y demás, volver a la gestión cultural me parecía interesante. Tuve la oportunidad de dirigir el MARC, el Museo de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos, durante unos años, a pedido de esa entidad de la cual soy socio, digamos. El MARC está en Callao y Libertador. Justo cuando desemboca. La vieja torrecita de aguas del ferrocarril, ese pequeñito edificio tan bonito de ladrillos bien inglés. Esa torre de agua tiene una nueva construcción que vos gestionaste cuando fuiste director del MARC. El pabellón Ternium Siderar, sí. El pabellón que Ternium, una de las empresas del grupo Techin, le donó al museo con tecnología Ternium, que es construcción en seco metálica. Así que sí, pudimos hacer un pabellón muy moderno que dialoga también desde los opuestos. Este diálogo de opuestos me parece que es una de las claves de la contemporaneidad, esta idea de poder dialogar desde el presente con el pasado sin perder identidad y sin perder los valores del presente. Me parece que en el MARC lo logramos con esa obra y ahora en el decorativo intentamos lograrlo todos los días con la programación de exposiciones temporarias, que es intención de meterle diseño contemporáneo y arte contemporáneo para que pueda dialogar en un diálogo de opuestos más interesantes. ¿Qué es el arte decorativo? Cuando uno habla de arte decorativo, ¿de qué hablamos? Totalmente. Porque varios amigos, cuando gané el concurso para ser director de este museo, me dijeron, ¿y qué es el decorativo? ¿Qué es el arte decorativo? El arte decorativo es al siglo XVIII y al siglo XIX lo que el diseño es a la contemporaneidad. O sea, todo lo que sea arte aplicado, el arte aplicado a una mesa, un cenicero, un peine, una cuchara, todo eso que desde el siglo XVIII se viene haciendo con artesanos y imponiendo determinados estilos, el estilo Luis XIV, el estilo Luis XV, el estilo Luis XVI, por hablar solo de los estilos franceses, que son como los que más han perdurado, se consideraba un arte aplicado, un arte menor, no eran las bellas artes, un arte menor, el arte aplicado a, digamos, objetos de uso cotidiano.
Eso hoy, con la modernidad, es el diseño. Lo que entendemos por diseño, bueno, hoy diseño es una silla, antes el diseño lo hacía un artesano como arte decorativo. Una silla, una lámpara, totalmente, una chimenea, todo eso que decora. Sí, un picaporte de una puerta. Todo eso implicaba un arte decorativo. Más allá de la exposición permanente, ¿no? De las obras permanentes, ¿cómo gira esto a nivel mundial? Bueno, hoy un debate muy interesante en la museología contemporánea es cómo darle nueva vida a estos museos que, si no los renovás, terminan siendo mausoleos. Claro. Entonces, el límite entre museo y mausoleo puede llegar a ser muy débil y ahí hay un riesgo y por lo tanto hay que renovar en términos de estrategias museológicas y museográficas. Claramente los museos de arte decorativo se están transformando en museos de diseño. Claramente la idea de poder llevar la discusión del diseño contemporáneo a estos espacios y poder dialogar cómo se hace una silla en el siglo XVIII, cómo se hace una silla hoy. ¿Qué implica eso? ¿Qué mecanismos de producción hay? ¿Qué actores están interviniendo? ¿Qué materiales se ponen en juego? Pero también qué sistemas económicos. Claro. Materiales. ¿Qué sistemas sociales? Sociales. Digamos, quiénes mandan, quiénes obedecen, quiénes ganan, quiénes pierden. Todo eso, si uno analiza los objetos de la vida cotidiana, los puede llegar a encontrar. ¿Cómo conseguiste la Bauhaus? La exposición Bauhaus fue muy importante. ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo conseguiste que te eligieran? ¿Cómo fue? Eso fue a partir de las relaciones con la Embajada de Alemania y con el Instituto Goethe, con los alemanes aquí en la Argentina, que tienen una tradición en su política cultural muy, muy significativa. Cuando la Bauhaus cumplió 50 años, en 1970, hubo una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes muy importante, también traída por los alemanes a Buenos Aires, y fue una exposición muy, muy significativa. Era la primera exposición de algo así muy moderno, de diseño muy moderno, que tenía cola. De hecho, Grete Ster, que era fotógrafa del Museo Nacional de Bellas Artes, nos dejó unos testimonios de esa exposición geniales, con gente en la década del 70 haciendo filas sobre el Libertador para entrar a ver la exposición Bauhaus en el Bellas Artes. Bueno, de esa tradición, ahora, para los 100 años de la Bauhaus, que se están cumpliendo en este momento, los alemanes vuelvan a armar una gran exposición y la hacen itinerar por el mundo para terminar. En este momento esa exposición está en Berlín, se está cumpliendo el centenario ahora, y antes hicieron como una puesta a punto de esa exposición, trayéndola a Argentina y a México. Bueno, tuvimos la suerte de que nos eligieran. Claramente hicimos fuerza para poder elegirla, para poder ser elegidos, y lo conseguimos. Y me parece que una de las cosas interesantes que se pudo ver es cómo eso, que es el inicio del arte contemporáneo y del diseño contemporáneo y de la modernidad, dialoga con una casa, el Palacio de Errázuriz, que está hecho con otra lógica. Okay. Y esa lógica me parece que está bueno que se puedan ver, porque lo que hay que tener noción es que eso estaba pasando todo al mismo tiempo. O sea, Errázuriz y Gropius son contemporáneos. Claro. Y lo interesante es que Errázuriz es el representante de un mundo que se acababa, y Gropius es el representante de un mundo que venía naciendo, claro, que no sabía muy bien cómo iba a ser, pero que claramente estaba naciendo. Y yo creo que Errázuriz, como era un tipo muy culto, muy curioso, muy tradicionalista, pero también muy curioso y muy culto, él intuía eso, y por eso yo creo que debe haber estado muy contento de que Bauhaus estuviera en su casa. Estamos con el arquitecto Martín Marcos, director del Museo de Arte Decorativo. Vamos a seguir un rato más, lo vamos a seguir disfrutando acá en Pipo Radio. Vamos a la música, volvemos en un ratito. Y seguimos riéndonos en Pipo Radio, fuera del aire como corresponde, frente a la seriedad de tener al director del Museo de Arte Decorativo. Quería preguntarte una cosita que no empezamos a... dos cosas quiero decir en realidad, porque no estoy bien terapéuticamente y me olvidé de decir que uno de los temas que escuchamos era un homenaje a Doris Day, creo que es el segundo tema que escuchamos hoy, que murió a los 97 años y que durante la década del 50 fue la gran nuera deseada por todas las suegras de Hollywood, ¿no? Con Cary Grant, Rock Hudson, Gregory Peck, todas las películas de Teléfono Blanco después se imitaron de alguna manera en la Argentina. Y cantaba también bastante lindo, ahí escuchamos una linda obra de jazz que cantaba ella al principio. Y después lo otro que te quería preguntar es...
siempre lo hacemos al revés. Esto porque bien Guede cuando me dice, no le preguntaste lo que hace siempre. Es verdad, porque lo quiero tanto y es tan amigo que me olvida. ¿A qué colegio primario fuiste? Tuve dos, porque tuve dos locaciones en mi niñez. Otro que no sale medalla de oro. En Banfield, en mi lugar de nacimiento, fui a un colegio privado llamado Duprat, de unas francesas. Y cuando mis padres nos mudamos a Capital, fui al colegio público. Fui al colegio, se llama 33 Orientales, o en la calle 33 Orientales, ahí en Caballito. No, cerca de donde están las Violetas. Almagro. Sí, un colegio bien sarmientino, bien de esos colegios neoclásicos, de enormes, bellísimos, con unas bibliotecas espectacular, no, lindísimo colegio de guardapolvito blanco. ¿Y cuándo pensaste que podías ser arquitecto? Ahí, porque una vez, un domingo con mis viejos fuimos a visitar a un amigo de mi viejo que era arquitecto y le vi el tablero y vi todos los implementos de dibujo y vi la idea de hacer casas y me encantó ese lugar de trabajo, me gustó ese ambiente que se respiraba viendo el estudio de un arquitecto y dije, yo quiero ir por acá. ¿Y influyó mamá, papá en esto? No, al contrario, siempre como mucho respeto y mucho bárbaros y vamos por ahí. De hecho, tan claro lo tenía que cuando empecé a elegir secundario yo ya sabía que quería ir al colegio industrial, que yo quería ser maestro mayor de obras, que es lo que soy, del ingeniero Huergo, y eso ya lo tenía definido porque previamente yo ya había elegido ser arquitecto. Sí. ¿El Huergo de Caballito o el Huergo? Huergo de Caballito, el Huergo público. No, bueno, de Caballito. Bueno, pero está bien. Claro, ahí lo teníamos a Guede cerquita. Claro. En el VIP. Iba a tirar piedras. Guede iba a tirar piedras y a pelearse con lo del Huergo. Iba a pelearse, porque era medio pendenciero de chiquito Guede. Pero llegamos a una pase muy amigable. Muy amigable, sí. Nuestra generación lo logró. Lo logramos, sí. Se ve que con vos sí. Con otros no tanto. Claro. Pero bueno, trabajó muchos años en el Rojas con vos, creo, Guede. Hicimos gestión juntos en el Rojas. Y sigue el Rojas, porque no lo demolió. No. Al contrario, está mejor. Lo logramos mejorar. Bueno, entonces quiero que cuentes una pequeña anécdota, porque a mí me encanta la historia de cómo fue el concurso y lo que vos pensabas. Yo no quiero revelar todo, porque hay que dejar un misterio radial. No sé si se puede decir todo, pero te presentaste en dos. Sí, bueno, cuando salieron a concurso las direcciones de los museos nacionales ahora, hace 3 años atrás, me interesó los dos museos que tenían una arquitectura muy, muy fuerte, muy presente. Mi condición de arquitecto me hace ver las cosas por ahí, digamos. Entonces la casa del escultor Rogelio Viururtia en Belgrano y el Palacio Errázuriz en el decorativo me parecían como dos museos muy interesantes. Sobre todo además porque la obra de Rogelio Viururtia me parece que es una gran obra, que no está lo suficientemente considerada, que no está lo suficientemente difundida, y me parecía que era otro museo que requería una renovación importante. Entonces, bueno, se abrieron esas posibilidades de concurso junto con otros 15 o 16 lugares más de direcciones de museos, el Roca, el Rojas, la Casa de Sarmiento en San Juan, porque esto depende de lo que era el Ministerio de Cultura de la Nación, o sea, son museos nacionales, no de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en este caso están en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, fue un proceso largo, con muchas etapas durante mucho tiempo. Primero había que presentar los antecedentes, eso obtenías un puntaje, después había que presentar un proyecto con seudónimo, o sea, no se podía saber de quién era la persona que había presentado el proyecto para el museo. Los concursos. Exacto, entonces salía publicado que Soleado, que era mi seudónimo, Soleado tenía tantos puntos y que Papillón tenía tantos puntos y que, qué sé yo, cualquier cosa tenía. Y eso se iba publicando en la web del Ministerio de Cultura y bueno, y después venía un multiple choice sobre cuestiones
desde qué temperatura tiene que tener una sala para una obra del siglo XVI y cuál es el régimen de contratación del Estado para los empleados públicos. Entonces, pues, había un amplio abanico de conocimientos desde la museología hasta, digamos, cómo es el régimen del personal en el Estado. Bueno, en esas pruebas también competimos, éramos como 35 para el caso del decorativo y unos 20 y pico para el caso del Irurtia. Y después llegabas a la entrevista personal con el jurado. Eso ya era al final de todo. El jurado te tomaba una entrevista y ahí sí te perforaban, como te acribillaban con las preguntas más difíciles. Y después de eso yo me anoté a los 2 concursos. Porque, no sé, me parecía que lo del decorativo era algo casi inalcanzable. Sinceramente, yo, digamos, me parecía que era... Y entonces me anoté también al Irurtia, pensando en que, digamos, alguna de las 2 podía llegar a ser mi futuro en la gestión cultural. Y entonces lo increíble fue que al final de todo este proceso, después de muchos meses, me llama el ministro Beluto y me dice: bueno, Martín, tenemos un problema, porque quedaste primero en los 2 museos y vas a tener que elegir de cuál te vas a hacer cargo. Así que fue una gran alegría. Un gran logro personal, aparte. ¿no? Una gran alegría. Y además, efectivamente, fue lo que yo, como todo argentino, podía llegar a desconfiar en algún momento, que fue un concurso limpio. Y la verdad que muy esforzado, pero yo no me esperaba, digamos. Y la verdad es que tengo que reconocer que sí. Hay una cosa que me gustaría comentar en la mesa, porque Guede también tiene una vasta experiencia en la gestión pública, el inspector lo mismo, y actualmente Omara. La gente no es consciente muchas veces la cantidad de dinero que invierte el Estado en formar gente. Uh-huh. Casi a la Bartola, sin un plan, sin una escuela de formación, ¿no? Porque vos decías, las preguntas que te hacían es para un gestor público que estudió en el ENA francés, claro. Digamos, saber cómo es la administración pública. Pero yo creo que esta idea, no la voy a calificar, la iba a calificar, pero cae por propio peso, de que la tecnología de ganar dinero, que es una tecnología como cualquier otra, habilita para ser presidente de la República, ministro, claro. Secretario de Estado, director de un museo, de un área. Entonces, todos nosotros hemos trabajado en la actividad privada y en el sector público, pero el sector público ha hecho una gran inversión en nuestra capacitación durante años, enseñándonos a cómo se debe administrar, a cómo se debe gestionar, a cómo se maneja un presupuesto, a que las demandas son infinitas y los presupuestos son inelásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde cómo se nombra una persona, todo eso que es dificilísimo de aprender, no se puede improvisar. Pero en un estado bobo, un estado tonto como el que tenemos, que forma por un lado y no aprovecha sus recursos, me parecía que era lo mejor que le puede pasar al Estado, es que la inversión en sus recursos humanos, cuando son aptos, cuando son buenos, cuando son competentes, puedan ganar, ¿no? Uh-huh. Y sería este modelo que te pasó a vos, debería repetirse, no importa, todo el mundo tiene una ideología o tiene doctrina o tiene ideas, ¿no? Para administrar, para que el pasto esté cortado, eso no es ni radical, ni peronista, ni de izquierda, ni de derecha. El pasto de las plazas tiene que estar cortado, tiene que haber pasto, ¿no? Bueno, los juegos para los niños en las plazas no tienen que lastimarlo, el sub y baja no te tiene que romper los dientes, la hamaca no te tiene que pegar en la cabeza. Ya no se usan esos juegos que son de la década del 30, que lo único que hacemos es repintarlos, no proponernos. Bueno, con el museo me parece que es eso lo que vos tenés que pensar para vos mismo, que es ese museo que tenía una estructura, una idea, era una celebración de una Argentina con posibilidades, a un museo que los chicos más jóvenes o los nuevos visitantes puedan sentirse convocados. Bueno, ahí ese es como el gran desafío, cómo traes a los nuevos públicos y cómo, por ejemplo, ciertas categorías que ya han quedado muy antiguas, como las artes decorativas, se pueden renovar y volver a ser un atractivo en términos
de curiosidad por un lado, de motivación por el otro, pero también de reflexión. A mí me parece que una buena gestión en los ámbitos culturales tiene que proponerle al visitante una cosa de motivación en términos de correrlo de su zona de confort. A mí me parece que un buen museo hoy es aquel que te deja con más preguntas que las que tenías cuando entraste. Y eso implica, digamos, que te sorprenda, pero que también te incomode. Y me parece que eso hace que los museos dejen de ser como lugares donde hay cosas, para empezar a ser lugares que te propongan narraciones, experiencias, reflexiones. Mira, hace unos años yo estaba en Madrid y fui al Palacio de Bellas Artes, que es un edificio así muy, muy aristocrático en Madrid, y que tiene un comedor, también de una de estas familias parecidas a los Errázuriz Alvear, y en ese comedor había una instalación que me sorprendió. Era la mesa del comedor servida con cristal de Baccarat, con las porcelanas de Limoges, con los cubiertos de oro, qué sé yo, y de repente veías que en toda la mesa había cráneos, huesos, AK-47, ¿cómo se llaman? Kalashnikov, armas y un montón de partes de computadoras, de circuitos y demás. Bueno, un artista española, Ukalele, lo que estaba haciendo con esa instalación es poner, se llamaba Un banquete cruel, creo, y hablaba de cómo es la explotación del mineral del coltán, que se explota en algunos países africanos, y que es la base de todos los sistemas de los aparatos que usamos hoy en la vida digital cotidiana. Detrás de eso hay explotaciones, mujeres violadas, guerras, bandas que se tirotean para quedarse con este mineral y que después terminan siendo comprado y consumido por nosotros. Martín, vos sos titular de Introducción a la Arquitectura. Sí, en la Facultad de Arquitectura de la UBA. ¿Cómo vinculás la titularidad de cátedra y lo que enseñás en la Facultad de Arquitectura con la dirección del museo? ¿Tiene alguna vinculación? Sí, me encanta. Me parece que hay entre el mundo académico, el mundo de la formación y el mundo de la divulgación y el mundo de la museología, me parece que hay unos puentes muy, muy interesantes, sobre todo por eso, porque trabajo con estudiantes muy jóvenes en la Facultad de Arquitectura, yo doy una materia del segundo año, y me parece que tratar de entender las lógicas del consumo, que antes se hablaba en esta mesa de cómo son los nuevos consumos culturales y si es verdad que los jóvenes leen o no leen otras cosas y demás, me parece que estar en contacto con esa población, con ese público, me permite diseñar algunas cosas para las políticas culturales del museo distintas y más en línea con atraerlos. Por ejemplo, el museo tenía una bajísima estrategia en las redes sociales. Claro. Hoy los museos tienen que tener una estrategia en las redes sociales y tienen que hablar el lenguaje de las redes sociales y tienen que proponer y motivar desde las redes sociales. Justamente ahí yo iba también con una pregunta, que es un lugar como este museo que es tan emblemático en la porteñidad, digamos, ¿no? Porque tiene una relación con la porteñidad y con cierta clase de la porteñidad. Cómo se incorpora, cómo abre las puertas a estas nuevas generaciones, a las nuevas herramientas de comunicación y cómo dialoga esto que vos decías, ¿no? Algo que es tan referente del siglo XVIII, del siglo XIX, de lo que tiene que ver con el objeto de uso en determinadas épocas. ¿Cómo dialoga con otras disciplinas? ¿Cómo dialoga con la literatura? ¿Cómo dialoga con la música? ¿Cómo dialoga de alguna manera todo eso que está para lograr mayor divulgación respecto del mismo museo? Sí. Yo recuerdo, no sé, algunos años, algunos conciertos como Chumachenko, que es un público específico, pero lleno. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es el plan ahora para este diálogo? Hubo un atentado en el momento que iba a contestar Marcos. Entró una... No es necesario que haya atentados. Pero sí, esa es una de las claves. El museo tiene que proponerte una experiencia que sea... Hay una palabra que a mí siempre me interesó, que está muy, muy de moda en la museología contemporánea, y es que tiene que proponerte experiencias inmersivas. O sea, y eso implica
que una muestra ya no es más objetos colgados de una pared. Entonces, una muestra es sonido, una muestra es música, una muestra es textura, una muestra es poder tocar, es poder interactuar. En este momento hay una muestra del decorativo que termina este domingo, mañana, así que ahí sí están invitados. Es una muestra de diseño de joyería contemporánea argentina y escultura contemporánea argentina. Y la verdad es que hemos logrado ese diálogo de opuestos muy fuerte, pero también en una experiencia inmersiva, interactiva, y lo que más me pareció interesante es que los chicos se reengancharon. Hay unas esculturas muy grandes que hemos puesto dentro del gran hall del decorativo y que los chicos se meten adentro, las tocan, se sacan selfies, se sacan fotos. La verdad es que hemos logrado convocar a un público que nos parecía extrañísimo que pudiera ser interesado por el arte contemporáneo o por el diseño y lo hicimos, salió bien. Martín, ¿en qué horario está el museo abierto? El museo está abierto de martes a domingos de 12:30 a 19 horas. Solo cerramos los lunes. ¿Y hay entrada, hay que pagar entrada o no? No, el museo es un museo nacional, es de entrada libre y gratuita. Perfecto. Estuvimos con Martín Marcos, se quedó con ganas de seguir oyéndolo, ¿sí? ¿Vos estuviste cómodo? Súper. Salió mal. Salió mal esta entrevista, porque siempre tienen que estar... Sé que me vas a apretar más. Me vas a poner un... No, ahora vamos a ese tema. No, vamos a la música. Le agradecemos a Martín Marcos, un amigo querido, entrañable. Y es una nueva generación de directores también. Sí, es cierto. Estemos atentos a algunos cambios culturales que están produciéndose en Buenos Aires. Ahí estuve medio oficialista, ¿no?